Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, es para mí un placer saludarles. Recuerden muy bien, mi nombre es José Luis Lemus y deseo que el Legua les siga abriendo los caminos más positivos en su vida y sobre todo también que les cierre aquellas cosas negativas, que aparte la enfermedad, que aparte la tristeza y que saque de nuestro camino todas las cosas que no queremos. El día de hoy les traigo un video en el cual les digo, el Legua espiritual sí existe y la espiritualidad es lo más importante. Es por eso que los invito a que no se pierdan este video, que comenten y sobre todo que se suscriban a su canal, que lo compartan y sobre todo que iniciemos un diálogo con respeto, amor y sobre todo con todas las cosas buenas y positivas para ustedes. El día de hoy quiero hablar del Legua espiritual. Cuenta la historia o el pataquí y recuerden muy bien que los pataquís son transmitidos desde la oralidad y desde los saberes ancestrales de nuestros mayores. Yo no los aprendí por arte de magia, yo los aprendí con esfuerzo, con estudio en un país que amo, quiero y llevo en mi corazón como lo es Cuba. Cuenta la historia de que un niño que vivía en un reinado muy hermoso y próspero encontró en su caminar un coco, el cual comenzó a cuidarle y atenderle con mucho amor y afecto. Aquel coco era una parte fundamental para este niño y radicaba también en la prosperidad de aquel reino. Aquel coco un día fue olvidado por el niño. Al ser olvidado, el coco quedó en el olvido, pero aquel niño comenzó a caer en enfermedad. Aquel reinado comenzó a decaer y aquel niño príncipe murió. Cuando murió, aquellos súbditos que atendían al niño se dieron cuenta que aquel coco había pasado a convertirse en un otá, es decir, en una piedra. Es así como el coco pasó a ser la primera forma y representación del Legua. Aquel niño era el Leguara. Esta representación y esta historia, este pataquí, cambia en algunas adaptaciones de relatos de nuestros mayores, pero siempre nos cuenta que la primera forma de vida del Legua fue el coco y es aún el instrumento básico que es el obbi por el cual nos comunicamos con nuestros santos. El Legua espiritual es una representación del Legua, mas no es la misma figura del Leguara como poder de Ocha o como Eshu de poder que dan los babalaos. Esta representación es un acercamiento. Hay personas ignorantes, necias, que dicen que no existe simplemente por repetir y hablar como chivos, repitiendo lo que otros dicen o se inventan o quieren hablar. El Legua espiritual es una de las formaciones que usan muchos espiritistas y grandes personas como representación, ya que no todas las personas tienen las posibilidades económicas de acudir a una consagración. Incluso también muchas personas que hemos hecho el camino religioso y que tenemos deidades muy importantes, no desvaloramos ni quitamos como desecho al Legua de Obbi, que es uno de sus caminos. ¿Qué quiero hablar con esto y por qué lo hago en mención? Porque me parece que es muy importante el rescatar que esta religión necesita de espiritualidad, de la fe, del entusiasmo, de la entrega que tengamos para con nuestros santos. El santo ve la fe y el amor que tú tienes para con él. Y mucho más el Legua, nuestro niño consentido que quiere ser atendido con dulces, con devoción, con fe. Y el Legua recuerda muy bien que no solo está en el otá, o no solo está en Eshu, o no solo está en el obbi. El Legua está en todas partes, porque por eso se entera de todo y por eso mismo es que los santeros consultamos a través del caracol del Legua, porque él siempre está enterado de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, que suceden alrededor de tu casa. Hay muchas personas que de pronto desprecian a personas que viven en la calle o que desprecian a niños enfermos. Yo creo que debemos dar ejemplo como buenos religiosos, siendo buenos con las personas extrañas de la calle, con las personas que sufren, siendo ejemplos de valor y sobre todo también mostrando que queremos una espiritualidad buena en nuestro alrededor.
Y con este video también quiero llamar a todas las personas para que se unan, sobre todo a tener una espiritualidad de luz, de armonía, de tranquilidad y de todas las cosas buenas y positivas en nuestra vida. No se olviden muy bien que tengo en mi canal este video sobre el cual estoy haciendo mención de cómo hacer una elegua espiritual para la salud, para la tranquilidad, para la fe, para la devoción y sobre todo que nos encamine a esta bella religión. ¿Cuál es mi fin y mi objetivo? El dar y brindar una apertura más grande a esta hermosa religión, a que nos abramos a los caminos de la espiritualidad, del éxito, de la fuerza, de la abundancia, de la armonía y de todas las cosas buenas y positivas, acudiendo a diferentes conocimientos, porque recuerda muy bien, el conocimiento está repartido en todos lados y yo quiero aportar un grano para sobre todo que seamos felices, contentos y sobre todo que llevemos evolución, que tengamos respeto, que es lo más importante en nuestras vidas. Los quiero muchísimo, mi linda familia de Sonidos del Mar, los dejo con todas las bendiciones del mundo. Un abrazo muy especial a las personas que me ven desde Estados Unidos, a las personas de Colombia, un abrazo muy especial a todas las personas que me escriben, a las personas lindas de Israel que también se han comunicado conmigo, les envío un abrazo muy especial, muchísimas gracias por estar en contacto y mil bendiciones, que nuestro Padre el Eguano siga abriendo caminos de éxito, armonía, prosperidad y todas las cosas positivas. Los quiero muchísimo, bendiciones.